Celebramos la Santa Misa en este miércoles de la semana 32 del tiempo ordinario. Seguimos honrando este mes de los santos, de los difuntos. El pasado domingo, además de la Almudena, aquí en Madrid era el día de la Iglesia diocesana. Y hoy como Iglesia también recordamos a San Josafat. Josafat nace en 1580 en la zona actual de Ucrania. Se bautiza según el rito porque él es ortodoxo, cristiano oriental separado. Después de un tiempo, opta por seguir buscando la verdad, porque es un hombre de fe, y entonces ingresa en el monasterio de San Basilio en su tierra, y en aquel momento descubre cómo hay guerras donde unos quieren seguir en esa fe y otros quieren la adhesión al Papa en Roma. Él termina descubriendo la verdad desde Cristo en la Iglesia Católica y se convierte. En esa conversión será también hecho sacerdote, ordenado sacerdote y obispo en Polos, en su zona. Pero esa lucha que él tiene en bien de la unidad de los cristianos a la fe católica, siempre desde lo que llamamos el ecumenismo y el diálogo, no es bien visto por algunos ortodoxos. Entonces el patriarca Melecio, cerca a Josafat, empieza a cogerle manía, envidia, y al final trama su muerte. Él muere, su cadáver es arrojado al río, pero al final otros sepultan, unos cristianos piadosos, sus reliquias y las sepultan en la catedral de Polos. Pero como la sangre de mártires es semilla de nuevos cristianos, logrará desde el cielo que Melecio se dé cuenta de lo que ha hecho, se convierta y haga profesión de fe ante el Papa. Pues por intercesión de San Josafat vamos a vivir estos misterios como... Lectura del libro de la sabiduría. Escuchad, reyes, y entended. Aprended, gobernantes de los confines de la tierra. Prestad atención, los que domináis multitudes y os sentís orgullosos de tener muchos súbditos. El poder os viene del Señor y la soberanía del Altísimo. Él examinará vuestras acciones y sondeará vuestras intenciones. Porque siendo ministros de su reino, no gobernasteis rectamente ni guardasteis la ley, ni actuasteis según la voluntad de Dios. Terrible y repentino caerá sobre vosotros, porque un juicio implacable espera a los grandes. Al más pequeño se le perdona por piedad, pero los poderosos serán examinados con rigor. El Dios de todo no teme a nadie, ni lo intimida la grandeza, pues Él hizo al pequeño y al grande, y de todos cuida por igual, pero a los poderosos les espera un control riguroso. A vosotros, soberanos, dirijo mis palabras, para que aprendáis sabiduría y no pequéis. Los que cumplen santamente las leyes divinas serán santificados, y los que se instruyen en ellas encontrarán en ellas su defensa. Así pues, desead mis palabras, anheladlas y recibiréis instrucción. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Levántate, oh Dios, y juzga la tierra. Levántate, oh Dios, y juzga la tierra. Proteged al desvalido y al huérfano, haced justicia al humilde y al necesitado. Defended al pobre y al indigente, sacándolos de manos del culpable. Levántate, oh Dios, y juzga la tierra. Yo declaro, aunque seáis dioses e hijos del Altísimo todos, moriréis como cualquier hombre, caeréis, príncipes, como uno de tantos. Levántate, oh Dios, y juzga la tierra. De pie. Aleluya. 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 Dad gracias en toda ocasión. Esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús respecto de vosotros. Aleluya. Aleluya. Aleluya.
El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Una vez, yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar en una ciudad, vinieron a su encuentro 10 hombres leprosos que se pararon a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, les dijo: id a presentaros a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se postró a los pies de Jesús, rostro en tierra, dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo: ¿no han quedado limpios los 10? ¿Los otros 9 dónde están? ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios más que este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Nos sentamos un instante. Estaba recordándome yo que a veces, cuando en el seminario en los 80 había tantos compañeros, había muchos que a lo mejor pues lo dejaban, ¿verdad? Y a veces yo siempre he pensado que no todo el que lo deja, cuando está en el seminario y no siguen, no quiere decir que no pueda haber tenido vocación. La capacidad es saber responder. Siempre Dios te da unos dones y unos beneficios, ¿verdad? Y te da unos bienes a todos. Pero hay que saberlos aprovechar. ¿Sabes qué es lo primero que hay que hacer? Saber agradecer a Dios. Saber pedirle siempre esa ayuda a Dios. Pero al mismo tiempo ser gratos cuando Él te lo da. Ya sabéis que dice el refrán que de desagradecidos está lleno el mundo, pero también a veces la fe, ¿verdad? Porque tantas cosas que Dios nos da, las aprovecho, las valoro, me doy cuenta de lo que Dios me da cada día. Tantas y tantas cosas que Dios te da buenas, que Dios te ayuda, que Dios te cura, que Dios te está sanando, que Dios te ha salvado. A veces, cuando te das cuenta o cuando pones el grito en el cielo, hay la situación como estoy, a veces con dificultades, piensa que hay gente que está peor que tú, cuando a veces te quejas de vicio. Piensa que hay gente que lo está pasando peor que tú, que a veces, ¡ay, cómo estoy ahí! Pero si estás aquí, Dios te quiere y Dios tiene contado hasta el último cabello de tu cabeza, todo, porque Dios te quiere y porque Dios está preocupado por ti. Y además de estar preocupado por ti, está preocupado también por los demás, ¿por qué no? Es que tiene que ser así, es que a Dios le importamos todos mucho. Fíjate, Josafat vivió siempre desde el Señor en bien de todos, para que todos se acercasen a Cristo. Mira, tú y yo en la vida no tenemos mi verdad, tenemos que tener a la verdad que es Cristo. No, mi verdad no, porque a veces incluso yo, oye, pues puedo creer de verdad desde Cristo en mi fe católica, pero puedo creérmelo de tal manera que ya con ese orgullo tengo una distorsión de Dios. Siempre tengo que poner a Cristo en el centro y que Él nos una a todos. Siempre Cristo como el eje. Fíjate, un samaritano, que era una persona despreciada por los judíos y sin embargo es el que va. ¿Cuántas veces, verdad, hay tanta gente que vuelve al redil? Gente que se convierte, que a ver los ailos, permitidme la expresión. ¿Cuánta gente que a veces va descubriendo el testimonio de otras personas? Pues se va acercando a Dios. Esto es lo más bonito de todo. Que demos ese testimonio de unidad, que demos ese testimonio de Dios que es paz, que es amor, que es caridad. Fíjate, Josafat lo dio hasta el final. Josafat lo vivió hasta el final, dando también su propia vida y derramando su propia sangre. Pero fíjate, al final logró esa unidad. Si no tenemos a Dios, no hay unidad. Si no tenemos a Cristo como centro y dejando que Él actúe, no tenemos unidad. Si yo quiero poner a Dios a mi manera, no tengo unidad,
porque a veces sí no estamos utilizando esta iglesia del utilitarismo del supermercado. La iglesia del supermercado es esa en la cual yo voy al hipermercado y digo, esto me interesa, esto no, esto sí, esto no. Y Dios te tiene que interesar en todo, en las duras y en las maduras, porque si no, no hacemos nada. Si no, no logramos nada y sin Dios no podemos nada. Pero solamente Él es el único que te tiene que unir. Él es el que tiene que tener el lazo de unión. Cuando te vas acercando más a Él te sentirás mejor, pero siempre desde Él, siempre por Él, siempre para Él, sin Él nada. Entonces estos hombres han sido curados y bueno, se han ido. Oye, estamos curados. Solamente uno vuelve a dar gracias a Dios. ¿Qué cosa? Y encima un samaritano. ¿Cuántas veces en la vida nos damos tantos coscorrones en la cabeza porque pensamos una cosa y después es otra? ¿Cuántas veces tendemos a excluir a los demás que no piensan como yo y a lo mejor ese, como dice el Señor, entrará antes que tú en el reino de los cielos? ¿Cuántas veces pensamos mal del otro y no nos damos cuenta que el único que tiene que juzgar es el Señor, como ha dicho la primera lectura? El Señor es el que juzga. ¿Tú y yo a qué? Si tú y yo cuando juzgamos, juzgamos mal. Incluso aunque a una persona nos caiga bien, lo hacemos mal, porque no somos equitativos, porque no somos justos. Dios, sin embargo, sí. Dios valora a este hombre samaritano y le valora en todo. Le valora en su cuerpo, pero sobre todo en su alma, porque tu fe te ha salvado. ¿Qué es lo más bonito? Que te ha salvado alma y cuerpo. Porque has sabido reconocer a Dios, porque has sabido dar gracias, porque has sabido dar gratitud. Has sabido tener gratitud. ¿Sabéis lo que es la Eucaristía, la celebración eucarística? Es acción de gracias a Dios, que entrega a su Hijo, que derrama su sangre para que todos tengamos vida y que resucita al tercer día. Esto vivimos cada día cuando le hacemos aquí presente. ¿Te das cuenta? Le das gracias cada día al Señor por todo lo que te da, por todos los bienes, por todos los beneficios. ¿Sabes valorar el amor de Dios sobre ti? ¿Sabes valorar que Dios se vuelca sobre ti? ¿Sabes valorar que Dios te ha creado, te ha hecho criatura, te ha redimido y te ha elevado a la categoría de hijo? Y al ser hijo, como dice San Pablo, eres también heredero por Cristo. ¿Valoras todo esto? ¿Te das cuenta que Dios podía haber vivido en su reino y ahí está, y a ti te hubiese dejado y sin embargo, no contento con todo, viene a redimirte para que estés con Él? ¿Te das cuenta de todo esto? Bien, pues vamos ya a continuar con la celebración, pidiéndole al Señor por intercesión de la Sagrada Familia y también de San Josafat, que busquemos siempre desde Él esa unidad, que entendamos que sin Él no podemos nada, que sin Él nada es fuerte ni santo, que como decía Santa Teresa de Jesús, Teresa sola no puede nada, pero con Dios todo lo puede. Que vivamos intensamente este amor de Dios, que le pidamos a Dios que haya unidad, porque como escuchamos en el prólogo según San Juan, en la palabra había vida y la vida era la luz de los hombres, y la vida es unidad, y la vida es unión. Sin ello no podemos hacer nada, sin ello vamos disgregados, muertos, decaídos. Bien, pues vamos a pedirle al Señor de verdad que vivamos esta unidad. Podemos hoy por intercesor a San Josafat y que nuestra vida sea siempre esa gratitud a Dios por tantos bienes que nos da y que el mejor testimonio ante los demás sea decir que Dios te ama, agradécele todo lo que te da y agradécele que te llama a esa vida en plenitud si de verdad vives en su presencia, desde su amor, con su esperanza, con su paz, acogiendo desde Él a todos y por la intercesión siempre de la Sagrada Familia, de San Josafat y de todos los santos.